personal de salud de cuidados intensivos y el 1% es personal de seguridad. Bien, distintos, estamos en comunicación con el ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, Daniel Golan. Estoy casi seguro que acabo de pronunciarlo correctamente. ¿Cómo le va, ministro? ¿Qué tal? Sí, no está bien, pero no importa. A ver, corríjame. No, mejor decir Goyan directamente porque el apellido es de origen escocés, sería Golan, pero ya nadie nos dice así que... Claro. Está bien, está completamente argentinizado. Argentinizado y según el lugar, acá soy Goyan, en Córdoba Goyan. Claro. Sí. Ministro, bueno, la primera pregunta para comenzar esta charla tiene que ver con una evaluación general de que en qué punto estamos con eso de que a todos nos interesa tanto, que es el operativo de vacunación, sobre todo en la provincia de Buenos Aires. Estamos a donde queríamos estar en un principio, nos retrasamos un poco, uno lee mucha información periodística, por ejemplo, ahora parece que Chile está muy avanzado y nosotros mucho menos. ¿Qué precisión nos puede dar sobre eso? Bueno, nosotros, si pensamos que hay 130 países en el mundo que ni siquiera han podido comenzar la vacunación, y que hace 3 meses pensábamos comenzar en el segundo trimestre, empezamos bien. Argentina no ha comprado la vacuna Coronavac, por lo menos todavía, porque se decidió en su momento por otras vacunas, la oferta era de otras vacunas que además tienen una eficacia muy superior, entonces sería por ahí complicado de ofrecer vacunas tan disímiles en cuanto a su eficacia. Entre un 50 y un 92% hay muchísima diferencia. Claro. Entonces, Chile obviamente no consiguió otra oferta de una vacuna con mayor eficacia, hizo perfectamente bien, consiguió esta vacuna y está vacunando creo que 2 millones de personas, una cosa así, con lo cual hay que pensar en 1 millón de personas inmunizadas. Entonces, digamos, son distintas estrategias, pero que obedecen a lo que cada país pudo conseguir y está muy bien. Digamos, cada país va subiendo en un mundo en donde el 75% de las vacunas que se han aplicado se la quedaron 10 países. Entonces, el resto está remando contra esa inequidad de Ministro, y digamos, ¿qué negociaciones hay abiertas? Digamos, ¿qué es lo que se viene en cuanto a llegadas de vacuna para el país y para la provincia específicamente? Acabamos de, bueno, lo decía usted ayer en conferencia de prensa, acabamos de recibir 1 millón para el país, 360.000 más o menos para la provincia de Buenos Aires, si no entendí mal. ¿Qué se viene? ¿Con quiénes están negociando? ¿Y cuáles van a ser las próximas remesas de vacunas? Hola, ministro, a ver si lo tenemos en línea o se nos complicó un poquitito la comunicación. Estábamos conversando con el ministro de Salud de la provincia, con Daniel Goyan. Nos decía, bueno, nos ponía un poco en perspectiva, ¿no? La cuestión de el tan mentado éxito chileno en la vacunación. Dice, bueno, es 1 millón de personas, es cierto que hay menos chilenos, digo, hay menos población, pero con otro tipo de vacuna, con la vacuna... Una vacuna con menor eficacia. Con una versión de vacuna china que tiene casi la mitad de la eficacia que la vacuna que estamos poniendo acá. Son estrategias distintas, decía Goyan. Sí, pero esta semana pasó algo importante, que es que empezó a llegar además en ese lote de vacunas, otro tipo de vacunas. Recibimos, se empieza a abrir un poco, me parece la pregunta tuya tenía que ver con eso, se empieza a abrir un poco el panorama, ¿no? Claro, se recibieron 135.000 de la Sputnik V y 232.000 de la de Covishield Oxford AstraZeneca, que es la nueva, la que llegó de la India, como ayer un poco lo contábamos también, con la que se comienza esta vacunación a los adultos mayores, que ayer anticipábamos y contábamos un poco con la gente del PAMI a partir del día de hoy. Exactamente, bueno, eso me parece clave, y también me parece clave lo que se está proyectando, digo, qué negociaciones hay abiertas y qué es lo que nos espera en cuanto a llegada de vacunas, porque lo dicen las autoridades todo el tiempo, digo, el éxito del operativo de vacunación y el ritmo de operativo de vacunación tiene que ver directamente con la provisión, el ritmo de la provisión de las vacunas. Estamos apuntando a un, me parece, momento importante, tiene que ver con, bueno, ya ir cerrando la temporada de verano, aproximándonos al momento donde... A ese momento que tanto mirábamos, ¿no? Fines de febrero, principio de marzo, cuando arranquen las clases, bueno, se está avanzando en esta etapa fundamental, lo contábamos ayer, para repasar un poco, se arrancó con la población docente
que integran los grupos de riesgo, y se sigue ahora en unos 170 hospitales. Ahora se está empezando a pensar, vos Lava, seguro tenés data con eso, a remodelar un poco el espacio de vacunación, ¿no? A buscar nuevos lugares, nuevos espacios. Hay 169 hospitales en donde se va a empezar a hacer la vacunación de los mayores de 70 años. Hay, lo decía ayer el gobernador Kicillof, más de 100.000 inscriptos Sí. en este proceso de inscripción que se hace a través de la app, que se hace a través de la página web de Vacunate PBA, y se están empezando a llegar turnos, nos lo comentaba ayer Marcelo Leiría del PAMI, están empezando a llegar los turnos para los mayores de 70 años en los correos electrónicos donde se le confirma, bueno, la fecha, el lugar en donde se tienen que aplicar las primeras dosis. Sí, un poco como lo decías vos, José, son 169 hospitales, 167 escuelas que hasta el 28 de febrero justamente van a estar vacunando, porque después ya comienzan las clases presenciales, entonces se traslada directamente la vacunación, 21 puntos de IOMA y 12 puntos móviles del PAMI en los geriátricos, son los espacios que tiene dispuestos la provincia de Buenos Aires para este cronograma de vacunación para mayores de 70 años, que después, recordemos también, se va a extender a los mayores de 80, obviamente son la parte prioritaria porque son los adultos aún más grandes y con más riesgo, por supuesto, de contraer la enfermedad o de que pudiera darse más graves los cuadros, y por lo tanto entonces hay 2.376.497 personas inscritas en total Claro. para recibir la vacuna. Lo que decía José marcaba las 100.000 personas que justamente tienen que ver con los grupos de riesgo, los adultos mayores, y según las estadísticas justamente que tiene el Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires, de esos 2.300.000 y pico de personas, Sí. el 40% son mayores de 60 años, el 30% tiene entre 18 y 59 años sin patologías del riesgo, y el 12% son personas de 18 a 59 con factores de riesgo, el 9% son docentes, 6% personal de salud, 2%... Perfecto, bueno, retomamos la comunicación con el ministro de Salud. ¿Está en línea, Goyan? ¿Nos escucha? Sí, ahora sí. Ah, perfecto. No, habíamos quedado en un punto que tenía que ver con, digamos, cuáles son las negociaciones que sigue teniendo abierta la provincia con los proveedores de vacuna y qué se espera que llegue en las próximas semanas. Sí, en realidad las negociaciones son Estado nacional. La provincia tuvo un papel bastante importante al inicio de estas negociaciones con la vacuna Sputnik, con la vacuna CanSino, y ahora el gobierno está en negociaciones nacional, por supuesto con este contrato firmado con la Sputnik, con AstraZeneca, con el sistema COVAX de la Organización Mundial de la Salud y algunas organizaciones de bien público a escala mundial que conforman y aportan este fondo. Y luego tenemos, como se ha dicho, negociaciones con otros proveedores, China, particularmente Sinopharm, y negociaciones también en marcha con CanSino, que es otra vacuna china. Entonces, la perspectiva que Argentina tiene de acá para este año, de acá a fin de año, una perspectiva ya consolidada de unas 50 hasta 70 millones de dosis que podrían llegar al país de diferentes vacunas. Entonces, el tema es cuándo estas vacunas empiezan a llegar en forma más masiva, y lo que estamos esperando nosotros es que en marzo y abril ocurra eso, digamos, porque ya empezarían a salir las dosis de forma mucho más masiva de las diferentes plantas de producción. Goyan, José Maldonado, y le quiero hacer una consulta, y en este contexto apelo un poco a su mirada también especialista para mirar la región. Muchos están planteando, bueno, la necesidad de empezar a pensar una estrategia más global que exceda a los países en cuanto a vacunación. Uno mira la región y ve países que todavía no tienen contratos firmados, no tienen plan de vacunación. ¿Hay una mirada también con respecto a esto, o en todo caso qué evaluación hace con respecto a este tema, a este debate? Y ustedes saben que Argentina solidariamente le cedió 20.000 dosis, sí, a Bolivia. Claro, a Bolivia, no es que le cedió, Bolivia las pagó las dosis, obviamente, pero de su cupo, porque nosotros interpretamos que el tema todo el tema de medicamentos en general es un asunto bastante delicado a nivel mundial, porque el acceso en los distintos países es absolutamente inequitativo, y entonces las vacunas entran dentro de ese marco. Fíjense lo que yo les comentaba recién, 75% de las vacunas que se han distribuido en el mundo son en 10 países. Entonces hay algunos que no tienen nada, otros que tienen para 2 veces su población. Claro, 2 y hasta 5 veces, como el caso Canadá. Entonces
que no es que las tienen ya, pero tienen contratadas por ese número y han recibido una enorme cantidad. Entonces, esto la Organización Mundial de la Salud lo está planteando porque es realmente una inmoralidad, ciertamente una inmoralidad. Obviamente nosotros tratamos de defendernos como país ante esto, consiguiendo de la mejor manera posible las dosis, pero la verdad que tampoco estamos en condiciones de darle muchas dosis a otros países porque no tenemos ni para el nuestro, pero sí otros países que se han asegurado tantas dosis deberían ser un poco más solidarios. Incluso, ministro, hay una cuestión que me parece que se puso en práctica en algún momento cuando fue la cuestión del VIH y que tiene que ver con la liberalización de patentes, ¿no? La posibilidad de liberar patentes para que la producción pueda masificarse en el resto, en todos los países del mundo y la accesibilidad se mejore. Este es todo un tema para todos los medicamentos. Si uno los considera bienes sociales, es un tema de discusión mundial. Por lo menos los medicamentos más importantes para el conjunto de la sociedad para resolver problemas claves de salud, sí deben tener o no patentes. Están los que dicen que las patentes hacen que se investigue más. En realidad todo eso está muy cuestionado porque en la práctica no sucede que lleguen las medicaciones en forma equitativa en ningún lugar del mundo. Las vacunas está pasando, vuelvo a decir, es una inmoralidad que algunos países siquiera puedan acceder hoy a tener un contrato. La verdad es y además habría que contemplar a aquellos países que no tienen capacidad económica y también proveérsela, porque como decimos siempre, la vacuna no es una cuestión solamente individual ni de un solo país, es una cuestión mundial. Estas pandemias, para que desaparezcan o por lo menos tender a que desaparezcan, tenemos que intentar tener vacunado a todo el mundo, no solamente un país y otro no. Está perfecto. Ministro, le quiero preguntar por algo que resulta más o menos inminente, que es el inicio de las clases presenciales en la provincia, por lo menos en parte de las escuelas de la provincia, o abarcando a parte de los alumnos de la provincia, el primero de marzo. ¿Qué evidencia científica hay? Porque digo, se va a llegar a ese momento sin una alta proporción de docentes vacunados y con los alumnos sin vacunar también. Entonces digo, ¿qué evidencia científica hay respecto de qué puede pasar en términos de contagios con un funcionamiento en esos términos de los colegios? Bueno, ayer empezaron en la provincia de Buenos Aires 1.100.000 chicos a acudir a las aulas, ¿no? Sí. Son los que están recuperando contenidos, y para tener una proporción, no por hacer ninguna comparación odiosa, pero es el doble de los alumnos que van habitualmente en la ciudad de Buenos Aires. Entonces, nosotros el primero empiezan los del ciclo inicial y el 8 empiezan la secundaria, y ya vamos a tener ahí 4,5 millones de chicos yendo. Progresivamente empezamos con 1.100.000, con todos los cuidados, con todas las recomendaciones, con todos los protocolos. Esperemos que esto no pare los casos. Obviamente cuando haya casos estaremos tomando las medidas en cada uno de los centros educativos. La evidencia, nosotros hemos estado recorriendo lo que ha sucedido y lo que sucede en muchas grandes ciudades del mundo y en países del mundo, y en realidad cuando ha habido un aumento grande de la circulación, es una regla que sucede siempre, aumenta la circulación del virus también concomitantemente. Si es con cuidados, con muchos cuidados, esas mismas actividades son menos contagiantes. Ahora, son contagiantes, con lo cual tenemos que intentar tener la mayor cantidad de gente de los grupos de riesgo vacunados en los próximos 2 o 3 meses para evitar que ese aumento de actividad de circulación importante, porque no son solamente la escuela en sí, sino todo el traslado, el transporte. El transporte, digo, sí, por ejemplo, se está anunciando vuelta a los cronogramas habituales de transporte el 1 de marzo, por ejemplo, en la Ciudad de La Plata, digo. Claro, entonces, ¿qué sucede? Nosotros vamos a tener que ser tremendamente cuidadosos y tener que tener la mayor cantidad de gente vacunada. Va a ser una carrera contra reloj. Si tenemos las dosis, como estamos queriendo todos, nosotros pues estamos en condiciones de tener una gran proporción de los grupos de riesgo vacunados, y con eso la enfermedad toma otras características, porque ya no hay casos graves, o hay mucho menos casos graves, que es lo que uno intenta evitar. Sí, ministro, Vanessa Barros lo saluda, ¿cómo está?
En ese punto me quería detener también yo para preguntarle entonces, por lo que usted está planteando, de eso de la mayor circulación, de que obviamente siempre después pueda reaparecer mayor circulación del virus, más allá de obviamente muchos padres que estaban preocupados por las no clases presenciales, ¿cree usted que era prudente apurar el regreso ahora o que tal vez se podría haber esperado algún mes más donde hubiera mayor cantidad de gente, tal vez ya habiendo accedido a la vacuna, teniendo en cuenta esto, ¿no? Con los tiempos venimos, obviamente, como usted dijo, a la carrera de lo que es el sistema de la llegada de vacunas. Sí, lo que pasa es que, digamos, cuando uno gestiona una pandemia, obviamente los pilares más importantes son los sanitarios, ¿no? Epidemiológicos, los sanitarios. Pero también dentro de lo sanitario hay que evaluar algunas alteraciones que se van produciendo en la salud de la población, fundamentalmente en temas de salud mental, pero también en otros rubros, no controles de enfermedades crónicas, etcétera, que se van perdiendo, no vacunación habitual que se va perdiendo, y hay que hacer un balance, pero también hay que agregarle el aspecto político, económico, social, cultural, educativo, porque hay que hacer un equilibrio, claro. Es lo que las sociedades van demandando. Entonces, lo que decimos nosotros en consenso, porque esto se viene trabajando con los distintos actores, desde agosto, septiembre del año pasado, que se viene trabajando con los actores, fundamentalmente con los trabajadores de la salud en la provincia de Buenos Aires, para intentar ir haciendo un regreso cuidado y salir de esa falsa dicotomía que nos quisieron poner como que hay unos que quieren volver a clase y otros que no. Claro. Todos queremos volver a clase, sí. Lo que nosotros queremos hacer con la mayor prudencia posible, de menor a mayor, vamos a ir de 14.000 escuelas, hay algo más de 4.000 que pueden abrir casi normalmente con todos los cuidados, obviamente, sí. Porque son escuelas rurales, 1.000 y pico de escuelas rurales, o que tienen las condiciones para que sea así sea. Otras escuelas no las tienen estas condiciones. Entonces, vamos a empezar semana por medio, y con todos los cuidados, control de aires y control, en fin, una serie de medidas que se van a tomar para evitar los contagios. Eso es lo que estamos trabajando. Goyan, una última consulta le quiero hacer que también tiene que ver con alguna información que estuvo circulando en las últimas horas, planteos de investigadores referentes de distintas disciplinas, en base a lo que se va sabiendo, lo que se va conociendo del virus, la evidencia que vamos teniendo y la necesidad o el planteo que hicieron investigadores en algunos estados para que se redireccionen un poco las campañas en base a esta nueva evidencia científica. Algunas dicen están desactualizadas, en base a que, bueno, hoy se sabe que la mayor incidencia de los contagios casi exclusiva tiene que ver con los aerosoles, no tanto con el contagio de superficies. ¿Usted cree que hace falta redireccionar un poco, repensar un poco la estrategia que se está teniendo en cuanto a la difusión y plantear cosas más claramente en base a esta evidencia? En realidad, nosotros hace mucho tiempo que venimos insistiendo en el tema del cuidado fundamentalmente dirigido a los aerosoles, lugares cerrados, proponiendo la ventilación, el uso de la cubre nariz boca, el uso de todo lo que hace a la medida que todos conocemos ya, ¿no? Preventiva. Entonces, esto lo estamos viendo y está en línea con lo que está pasando. Obviamente, uno sabiendo esta información tampoco debe descuidar el tema del contagio por contacto, porque obviamente puede suceder, aunque obviamente no es la incidencia mayor. Creo que estamos enfocados en esa línea, pero también es importante que la sociedad va culturalizando una manera de cuidarse y también automatizando una manera de cuidarse. Sí, quizá adoptamos muchas costumbres que hoy vemos que por ahí no son tan importantes como otras y por ahí se puede comunicar más claramente, por ejemplo, que el uso del tapaboca es fundamental, mucho más importante por ahí que desinfectar cosas cuando volvemos al supermercado, que está bien hacerlo, obviamente. Por eso, digo, poner el énfasis en lo que es más importante, seguramente sí, en la comunicación, pero de todas maneras, cuando entramos a un súper, la verdad que uno se siente más tranquilo cuando ve que le ponen alcohol en gel, se limpian el changuito, sí, es verdad. Y uno se siente más seguro. Y obviamente hay que transmitir mucho y sostener el cubre nariz boca, hay que sostener mucho el lavado de manos también, porque por más que no sea de contacto, pero digo, creo que lo estamos haciendo bien, sobre todo después de un poquito de relajamiento que tuvimos durante el fin de año. La sociedad retomó los cuidados y uno lo vio en los centros turísticos, automáticamente entra a un restaurante, le toman los datos por si las dudas a su caso, las mesas respetan la distancia. En general hay una culturalización importante de los cuidados, obviamente nunca es al 100% esto,
no somos ilusos, pero hay una culturalización importante, hay que remarcarla todo el tiempo. Ministro, le agradecemos un montón este rato con la radio pública de la provincia, le mandamos un saludo grande. Gracias, igualmente un abrazo. Era el ministro de Salud de la provincia, Daniel Goyán.